Señoras, señores, un verdadero placer tener hoy aquí en esta charla al doctor Daniel Sapsay. Bienvenido. Vamos a ver rápidamente cuáles son las bases que inspiran un sistema con calidad institucional, una república constitucional y democrática. Después vamos a ver de qué manera se da la funcionalidad de los mismos en nuestro medio, en nuestro país, cómo funcionan esos principios, esas técnicas, esas bases. Y luego haremos algunas propuestas de cambio que creo que son valiosos, en particular cuando estamos transitando un año electoral que cada vez va acercándose más hacia los comicios. Cuando hablamos de calidad institucional democrática, como un bien jurídico, como un valor que hace una república democrática, pensamos, en primer lugar, en la construcción de un gobierno limitado. ¿Y por qué lo del gobierno limitado? Porque en realidad, cuando en el siglo XVIII se pensó a pensar en todas estas cuestiones, se generó uno de los hechos más trascendentes, que es el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, reconocimiento que les cabe por su calidad de tales, por ser personas, tenemos derechos y esos derechos nos pertenecen del mismo modo que nuestra cabeza, nuestro tronco o nuestras extremidades. Nadie nos los da como un privilegio, nos los concede, sino que los tenemos por nuestra calidad de personas. A partir de ese pensamiento es que se modifica también el criterio para que la autoridad acceda al poder. Hasta ese entonces, nos situamos nuevamente hacia finales del siglo XVIII, el acceso al poder se daba a través de distintos conceptos, pero lo que subyacía era la posibilidad de tener la fuerza para mantenerse en el poder. Podía decir que era por voluntad divina, se podían hacer una cantidad de construcciones, pero básicamente se basaba en la capacidad para sostener el poder. Y el poder, a su vez, era ilimitado. Por eso, al monarca, si pensamos en el régimen anterior a la República Democrática, la monarquía absoluta, al monarca se lo llamaba soberano, porque era el titular de la soberanía, que era una capacidad que le daba un poder ilimitado, indestructible, inalienable, con lo cual desaparecía la calidad de gobernados como realmente destinatarios de la autoridad, sino que estos eran meros súbditos. Entonces, al modificarse el concepto y aparecer la noción de derechos, el acceso al poder se sustenta en el pronunciamiento del electorado, la soberanía del pueblo, es decir, ya no es el monarca el soberano, sino que es el pueblo que vota, ejerce derechos políticos y vota a aquellos que lo van a gobernar. Y, a su vez, estos que los van a gobernar tienen que ceñirse para que el gobierno sea limitado, como les decía previamente, a una cantidad de principios y de técnicas que posibilite que esa limitación se dé en los hechos. Un primer aspecto, y que le da el nombre, hablamos de constitucionalismo, democracia constitucional, es precisamente la existencia de una constitución como ley suprema. Es decir, es la norma que va a dar validez a todos los actos que sucesivamente dicten las autoridades. Y esos actos
tienen que estar absolutamente de acuerdo con lo que dice la Constitución. No la pueden desmentir, no se pueden oponer a ella. Es decir, aquí ya vemos un primer claro límite. Esa norma escrita que es suprema y que da ese límite para aquellos que van a gobernar y que a su vez tiene una sintonía con lo que yo les comentaba previamente. ¿Sí? Se divide en dos partes. Una primera parte, que es la parte dogmática, donde básicamente están enunciados los derechos fundamentales de las personas. Y una segunda parte, que es la parte orgánica, donde se describe cómo es la estructura del poder. Es decir, qué es lo que hace la autoridad y cómo tiene que estar organizada. Y acá aparece otro principio fundamental que hace a la esencia del gobierno limitado, que es el principio de separación de poderes. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de separación de poderes? Se quiere decir que los poderes, que fundamentalmente son los tres poderes básicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tienen una cantidad de funciones que les son propias, pero a su vez cada uno de ellos tienen una cuota de atribuciones que están destinadas a controlar al otro poder. Por ejemplo, si nosotros observamos cómo controla el poder legislativo al poder ejecutivo, para dar algún ejemplo, bueno, la ley de presupuesto, por ejemplo, es una norma básica que todos los años va determinando las grandes acciones que la administración debe llevar a cabo y a su vez la partida a través de la cual se va a poder dar cumplimiento a las mismas. Cuando el Senado presta acuerdo para la designación de cierto tipo de funcionarios que son designados por el Ejecutivo, también está controlando una actividad del Ejecutivo. ¿Y de qué manera controla el Ejecutivo al Legislativo, por ejemplo? Bueno, lo hace cuando veta una norma. Vetar una norma obliga a que la misma regrese al Legislativo y en el Legislativo se necesite de una mayoría muy calificada para poder insistir con la sanción de dicha norma. También lo hace cuando, por ejemplo, llama a sesiones extraordinarias, fuera de las ordinarias. Es una modalidad también de control. Y el Poder Judicial en realidad es un órgano de control por antonomasia, porque precisamente a través de sus sentencias va determinando lo que las normas realmente dicen en casos concretos. Y cuando se trata de conflictos en los cuales están involucrados los órganos del Estado, pues bien, allí está marcando los límites, hasta dónde puede llegar cada poder, en la interpretación que hace de la Constitución, de tratados internacionales y de las demás normas inferiores. Piensen ustedes, el control es tan claro que siempre en un juicio hay un ganador y un perdedor. Evidentemente, el que uno gane y otro pierda, ahí hay una facultad muy fuerte de control. Y cuando se ejercita respecto de los otros poderes, pues bien, ese control es básico para que aquellas mayorías que siempre son temporarias y coyunturales no abusen en el ejercicio del poder y confluyan en decisiones que respeten a la ley fundamental, principio de supremacía de la Constitución. Y si nosotros vemos el modo como ha ido evolucionando el constitucionalismo a través de nuevos contenidos, porque no es un movimiento que se quede estático, ustedes ven que se reforman las constituciones, y lo ha hecho curiosamente a través de esos dos aspectos básicos, la incorporación de nuevos derechos o el reconocimiento expreso de nuevos derechos, nuevas generaciones de derechos, como se dice, y a su vez la creación de nuevos órganos y modalidades de control.
piensen ustedes respecto de esto último, que cuando se sancionan las primeras constituciones, por ejemplo, la primera que realmente duró, la de los Estados Unidos de América, la Constitución de Filadelfia de 1787, se pensaba que los controles ya estaban en la Constitución, es decir, a partir de todas estas modalidades, conforme a los cuales un poder impide que otro poder sobrepase su esfera de actuación, más el principio de supremacía de la Constitución, iba a ser como un mecanismo de relojería que por sí mismo iba a permitir que siempre se respetase el orden jurídico y entonces se lograse otro objetivo y principio constitucional fundamental, la seguridad jurídica. La República Constitucional, creo que uno de los grandes aportes que brinda es la seguridad jurídica, no por casualidad. A continuación aparece el industrialismo. ¿Por qué? Porque permite que haya reglas claras y lo que yo denomino una suerte de guión institucional que debe repetirse en el tiempo sin solución de continuidad. Esto no quiere decir que quede estático. Sí, hay que modificarlo seguramente con el paso del tiempo, porque además las facetas de la vida humana y demás se modifican, pero de conformidad con el modo como la misma Constitución dice que hay que hacerlo. No a partir de una modalidad que rompa con las reglas preestablecidas, porque entonces se destruye la continuidad institucional y constitucional y en todo lo que hace al desarrollo vamos a estar en una situación de perjuicio, no de beneficio. Cuando las reglas son zigzagueantes, van y vienen, evidentemente el desarrollo es muy difícil que se pueda realmente concretar. Ahora, a lo que yo les decía, esta idea de que la Constitución por sí sola, con lo que brindaba como matriz de control, iba a ser suficiente, el paso del tiempo demostró inclusive en el mismo lugar donde se había sancionado esta Constitución que les mencioné, en Estados Unidos, que aparece lo que se denomina el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos de gobierno. De la misma, un fallo famosísimo, Marbury versus Madison, todos los abogados, debe haber varios acá, lo deben conocer de sobra, se decide ante un caso concreto en el cual la Corte Suprema de ese país verifica que se generaba una situación de contraposición entre una norma inferior y una norma superior a ella, violando lo que la Constitución decía, ¿qué había que hacer? ¿Cómo se solucionaba esto? Y bueno, la solución es la creación precisamente de una garantía que tenemos todos, el sistema argentino es similar, es decir, en el marco de un determinado proceso, cuando se puede demostrar que se da esa violación a una norma, ya sea por un decreto, ya sea por una ley, y eso nos causa un perjuicio concreto que también podemos demostrar, los jueces, todos, son los encargados de declarar que esa norma es inconstitucional, porque si no se cae el sistema y de nuevo se destruye la seguridad jurídica y la continuidad constitucional. Es decir, ya uno no sabe qué es lo que puede ocurrir. Junto con la creación de estas garantías individuales, entre las cuales, y eso lo conocen todos, luego aparece el amparo, el habeas corpus, etcétera, etcétera, también se crean órganos específicos de control, precisamente para subrayar el control que hacen los otros órganos, pero en algún aspecto donde se considera que es necesario que haya algo más. La Argentina, por ejemplo, en la reforma del 94, incorpora el Consejo de la Magistratura, que tuvo por gran objetivo asegurar la independencia de la justicia, ya que se le veían serios problemas. Ya vamos a volver sobre este tema, es un tema que me parece que es sumamente importante, primordial, contar con una justicia independiente, además por lo que decíamos previamente, porque es control por antonomasia. La Auditoría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo, etcétera, es decir, órganos específicos que van a efectuar controles específicos. Los que nos demuestra que en un sistema constitucional como el nuestro, la existencia de la función de control con vigor y real eficacia hace a la esencia del sistema. Es decir, si un sistema constitucional se limita a votar cada tanto tiempo, a tener una constitución, pero que esa constitución no se cumpla siempre y no haya remedios para impedir el no cumplimiento, en particular, estoy pensando de parte de los gobernantes, ¿no es cierto? Evidentemente el sistema flaquea. Hay algo que no funciona y que está en la base de este razonamiento. Encontramos una enorme confusión. La democracia no fue pensada para darles todo el poder durante cierto tiempo a aquellos que logran acceder al gobierno. La democracia fue pensada fundamentalmente para aquellos que no están en el gobierno se respeten también sus derechos, en su diversidad, en sus distintas formas de pensamiento. Y la misma función legislativa, por eso es tan importante un Congreso que realmente funcione, la misma función legislativa está pensada para que, como gran depositario de la soberanía del pueblo, la Asamblea Nacional, el Congreso, sea el lugar donde se delibere. La deliberación, en definitiva, es el intercambio de ideas, la posibilidad de llegar a soluciones legislativas que incorporen la mayor cantidad de aspectos desde distintos sectores. Y no un sistema impositivo, no lo pienso de los impuestos, en el sentido de imposición por la fuerza, en donde aquel que tiene la mayoría considera que en realidad pasa por encima de todo, inclusive de la misma Constitución, si eso hace a lo que considera que es un gobierno más eficaz. Otra modalidad también de limitación es el principio de legalidad, que tiene que ver con la función legislativa. Es decir, hay una cantidad de actos que solamente pueden ser dictados a través de leyes que son sancionadas por el Congreso a través del procedimiento que prescribe la Constitución. Por ejemplo, pienso en el campo, el tema de los tributos, de los impuestos. Ustedes lo sufrieron con las retenciones, que eran meras resoluciones de secretarías, cuando en realidad la naturaleza jurídica de una retención es un impuesto. Y la Constitución, en varias de sus disposiciones, establece el principio de legalidad en materia impositiva, es decir, solo un impuesto puede ser dictado y modificado a través de una ley. Entonces, fíjense qué discontinuidad institucional implica el hacerlo a partir de una mera decisión del Ejecutivo. Visto esto que sería el debe, ¿qué es lo que existe en nuestro sistema? Nuestro sistema, como se lo ha calificado desde distintos lugares académicos, es un sistema hiperpresidencialista. ¿Qué se quiere caracterizar cuando se habla de hiperpresidencialismo? En realidad se caracteriza un sistema en el cual de los tres poderes hay uno, el ejecutivo, que además en los sistemas presidencialistas tiene el poder ejecutivo un único habitante, un único titular, el presidente de la nación. El ejecutivo va absorbiendo cada vez más disposiciones de los otros poderes. Esto se realiza a partir de muy diferentes procederes, pero procederes que van destruyendo los mecanismos que veíamos previamente. La reforma del 94, a la que aludimos precisamente previamente, con el objetivo de limitar la irrupción del Ejecutivo sobre el Legislativo
a través del dictado de decretos de contenido legislativo, incorporó a la Constitución 3 modalidades distintas de decretos que pueden ser dictados por el presidente de la Nación y que tienen contenido legislativo, empezando por los decretos de necesidad de urgencia, siguiendo por los decretos delegados, que son los que el mismo Congreso delega en el Ejecutivo, y concluyendo con los decretos de sanción parcial de leyes que han sido parcialmente, promulgación parcial de leyes que han sido parcialmente vetadas. Esto lo hizo a través de una técnica conforme a la cual el principio general es que está prohibido hacer cualquiera de las 3 cosas. Pero después aparece la excepción. ¿Qué ocurre? La excepción, si bien es realmente sumamente ocasional, sin embargo, la inexistencia de controles adecuados para impedir que esto se transforme en algo habitual ha llevado a que el presidente se transforme en una suerte de colegislador. Nosotros tenemos, para casos concretos y para un sector productivo como el de ustedes, la ley de emergencia económica, que se sigue prorrogando, es una ley de delegación de facultades inmensas en manos del Poder Ejecutivo, que le permite precisamente la sanción de decretos delegados que tienen un contenido inmenso, se transforma en un Congreso paralelo, maneja aspectos fundamentales de la economía. No hablemos de lo que ocurre en aspectos de tipo económico en relación al federalismo. Es decir, el federalismo y la distribución de los recursos ha llevado a una situación realmente caótica en el sentido del debilitamiento enorme del federalismo. Solamente con dar algunos números uno se da cuenta comparando con otros países. Los impuestos coparticipables en la Argentina llevan a que las provincias reciban de un 25 a un 30% y el resto quede en manos del gobierno nacional, lo que implica que realmente las provincias quedan reducidas a verdaderas emanaciones del poder central. Porque una autonomía provincial, aunque haya una verdadera autonomía política e institucional, es decir, que se designan a las autoridades y que a su vez las provincias tengan instituciones propias, es muy poco lo que se puede hacer cuando no se cuenta con los recursos suficientes, o muy poco de ellos propios, como para poder hacer funcionar esa autonomía. Entonces, los gobernadores, legisladores y demás se transforman en verdaderas figuras mendicantes del poder central, y eso va haciendo agua, digamos, a todo el sistema. La reforma del 94 trató de hacer un sistema de coparticipación federal de impuestos a través de una ley convenio de coparticipación impositiva que está además descripta y mencionada en una disposición que es sumamente larga, el inciso segundo del artículo 75, donde se exige la elaboración de una norma que se origina en el Senado y que luego debe ser aprobado por las legislaturas provinciales y por último tratado en el Congreso. Evidentemente es un sistema bastante engorroso. Además, se había establecido una fecha máxima para que la misma fuera sancionada, 31 de diciembre del 96. Nunca ni siquiera se llegó a elaborar un proyecto. Esa norma, realmente, desde el punto de vista de su idea, es muy interesante porque impone determinados principios sumamente importantes en materia de distribución y exige a su vez de la remisión automática de fondos, de la necesidad de que toda transferencia de un servicio venga acompañado de los fondos correspondientes, es decir, todo lo que no vemos que ocurre, y da además una serie de criterios distributivos, pero aparte crea, por el sistema que les mencionaba precisamente de
posibilidad de concertación nación-provincias, una modalidad diferente, consensual, de llegar a solucionar los problemas propios de un sistema federal. Yo les decía, en la comparación con otros países, en el caso, por ejemplo, de Brasil, la ecuación es casi exactamente al revés. Es decir, el Estado central percibe un 30-35% de los impuestos coparticipables y los estados, en cambio, 65-70% restantes. No estoy comparando con Suiza, ¿no? O sea, estoy comparando con un país vecino y que no es que tenga un federalismo de una enorme fortaleza, sí, hay mucho más que el nuestro, pero fíjense ustedes qué diferencia y la importancia que tiene eso en precisamente la posibilidad de llegar a un sistema equilibrado, porque también el federalismo en un país grande territorialmente y donde se ansía lograr una buena distribución regional de la riqueza, el federalismo es otra de las técnicas de control y distribución del poder sumamente importante, que si desaparece, bueno, se da un poco el volver a Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Que hablaba de que la Argentina era como una especie de enano con una cabeza inmensa y un cuerpo casi atrofiado, con extremidades muy pequeñas, si uno lo hacía como una figura, por el modo como se había desarrollado. Ahora, fíjense que esto se escribió hace casi un siglo y en el día de hoy esto me parece que todavía el enano tiene la cabeza mucho más grande que en ese momento y no lo hemos logrado solucionar. Pasando a lo que podríamos decir las propuestas de calidad institucional, yo creo que una de las miras fundamentales donde hay que poner la vista es en la refundación de los controles. Y cuando uno piensa en la refundación de los controles, me parece que el primer lugar al que hay que observar es al Poder Judicial. Desgraciadamente, nuestro Poder Judicial, tal como lo vemos sumamente débil en su autonomía, y esa debilidad sobre todo impacta en determinados hechos concretos. Un país donde ocurren gravísimos hechos de corrupción y donde las condenas prácticamente no se producen, donde los procesos por hechos de corrupción se transforman en infinitos en el tiempo y que no llegan nunca a tener una sentencia que realmente es más. Muchos prescriben antes de terminarse y se calcula que en aquellos que se han producido el promedio es de 15 años para un proceso penal por delitos de corrupción. Evidentemente, eso señala a su vez una situación grave de impunidad. Cuando a mí me dicen la corrupción existe en todo el mundo, sí, es cierto. Lo que no existe en todo el mundo es la impunidad. El gran problema es esta suerte de unión o de fusión entre corrupción e impunidad. Cuando se dan las dos juntas no hay salida. Y cuando flaquea el Poder Judicial, se genera la mayor debilidad institucional, porque es el último resguardo en el que todos esperamos que precisamente se pueda poner un freno a los abusos y un freno a la posibilidad de violación de derechos de las personas. Cuando uno observa, y veíamos previamente, en lo que la reforma del 94 pensó a través del Consejo de la Magistratura, y bueno, uno de los justificativos principales fue la despolitización y despartidización en la designación y remoción de jueces. Sin embargo, transcurridos 20 años, vemos un Consejo de la Magistratura donde la mayoría de los miembros, de sus miembros, provienen del sector político partidario. Y eso evidentemente nos lleva hoy en día a predecir prácticamente, sobre todo en los casos más sonoros de corrupción, pero también en muchos otros, según el juez, porque sabiendo la proveniencia o si pertenece a un determinado grupo, cómo se va a resolver el conflicto, lo cual implica la deserción de parte de muchos magistrados
de un principio básico que deben tener los jueces: el fallar conforme a la ley y a su conciencia, y no conforme a una pertenencia. Y nosotros lo vemos consagrado a través de una agrupación que se llama Justicia Legítima. La agrupación Justicia Legítima hace que quienes la componen directamente hacen alarde de que son jueces militantes. Es decir, el ser juez militante, ¿qué implica? El ser un militante del partido de turno. Entonces voy a acomodar la sentencia a lo que le convenga al partido de turno. Por ejemplo, impidiendo que se investigue la corrupción del partido de quien gobierna en la actualidad, Frente para Victoria. Eso es una aberración de la justicia. Es cierto que todos los jueces tienen su ideología. Esa ideología tiene que ver con los valores, de los que hablaban los jóvenes con tanto énfasis, tienen que ver con el modo como uno interpreta la ley, hay distintas técnicas de interpretación, pero de ninguna manera puede tener que ver con una ideología político-partidista y acotada al momento que se está gobernando en connivencia con quienes gobiernan, porque entonces desaparece absolutamente el resguardo de la independencia de la justicia. Yo pienso por eso que una de las reformas básicas que habría que hacer es precisamente al Consejo de la Magistratura. La ley que lo regula tendría que reformular el criterio precisamente de equilibrio de los distintos sectores. ¿Cuál es el equilibrio? Si precisamente uno de ellos, como les decía, aquellos que están designados como los que surgen de la voluntad popular, es decir, quienes representan al Ejecutivo y al Legislativo, tienen mayoría de 7 sobre 13. Ninguno. En segundo lugar, me parece que los legisladores no tendrían que ser miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque son miembros al mismo tiempo del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial. La misma ley que lo regula lo dice claramente. Tienen que ser personas del derecho designadas por cada una de las cámaras, pero no los mismos legisladores, porque si no se genera evidentemente allí una situación tremenda de confusión y de partidismo nuevamente que tiñe la necesaria independencia que supuestamente debía asegurar el Consejo de la Magistratura. Lo otro que me parece también sumamente importante, pues no los quiero aburrir dentro de lo que hay que modificar en el Consejo de la Magistratura, es que si uno lee el artículo 114 de la Constitución, que es el que lo regula, establece claramente la creación de una escuela de la magistratura. Eso está extraído de los países donde se crearon los consejos de la magistratura, Italia, Francia, Alemania. ¿Por qué? Porque en realidad en esos países los jueces se van formando a través de los años en precisamente la formación paulatina, y cuando se eleva las propuestas surgen de aquellos que después de una formación de años, y que para entrar han ganado un concurso, son los que están en los primeros puestos. Entonces fíjense ustedes, se da una absoluta conjunción entre idoneidad e independencia para designación. Y no como ocurre en nuestro país, a donde tenemos concursos que se ha demostrado muchas veces que han estado amañados, que ha habido situaciones donde se demostró que concursantes se ha copiado o se les dio previamente ya en los exámenes. En fin, una cantidad enorme de irregularidades que va viciando la posibilidad de que eso asegure realmente una independencia de la justicia. Yo no sé si los 10 minutos que quedan son también para que me hagan preguntas o para exponer. ¿No? Aparte hay. No, digo por las dudas, porque sería el colmo que no pudieran preguntar. El otro aspecto que me parece sumamente importante como propuesta es ver de qué manera, eso pensando en el federalismo, logramos que el Senado sea un Senado auténticamente federal. Ustedes saben que la existencia de un Senado en un sistema presidencialista está pensado como
la participación de las provincias en el gobierno federal. Es decir, que el Senado tiene que ser el que limite aquellos actos que impliquen una irrupción sobre la autonomía de las provincias que supere lo que la Constitución prevé. De no ser así, el Senado acompaña una estructura unitaria. Nosotros observamos el modo como se vota en el Senado, bueno, no tiene mucho que ver con la defensa de los intereses de la provincia. Tiene que ver o con la pertenencia a un determinado partido, a un determinado espacio, la obediencia a un gobierno, pero no a realmente un sentido federativo que reconstituya el tejido federal de un país que en ese sentido, como decía previamente, ha quedado seriamente dañado, seriamente limitado. Otro aspecto que me parece sumamente importante es asegurar los espacios de participación de la población. Lo que veíamos previamente de estos ateneos son precisamente la aparición de instituciones de jóvenes, en este caso, que actúan en causas de bien público. Pues bien, la posibilidad de asegurar canales a través de los cuales estos sectores de todo tipo puedan tener una participación, la elaboración de leyes, en decisiones de diversa naturaleza, impone una gimnasia, una cultura democrática que facilita la construcción de consensos que surjan realmente de una verdadera discusión y no de una imposición de las mayorías de turno. Ahora bien, para eso es fundamental el logro de la información. Por eso existe una normativa que tienen todas las democracias modernas, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Es decir, el derecho que tenemos todos, como habitantes de la República, de acceder a la información que tiene que ver con todos los expedientes, elementos, datos que preceden a la toma de decisión. Que si tenemos que controlar y participar, si no tenemos información, evidentemente la participación va a ser sumamente estéril. Entonces esto se convierte, inclusive la presencia de audiencias públicas, que hay muchas leyes que hoy en día lo prevén, en materia tarifaria, desgraciadamente muy pocas veces se cumple, ¿no? En materia de derechos de tercera generación, como los de los consumidores, usuarios y del ambiente y otras, la participación en esas audiencias públicas, si no se cuenta con la información necesaria relativa al acto sobre el cual se consulta, se transforma en un ritual vacío. Y nosotros no tenemos todavía ley de acceso a la información pública, uno de los pocos países de Latinoamérica que no lo tiene. Esa es otra propuesta que me parece que es muy importante introducir. Otra que también me parece importante y que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la impunidad, de la corrupción, es la posibilidad de revisar las sentencias denominadas írritas o fraudulentas. ¿Cuáles son estas sentencias? Son aquellas que han sido dictadas abiertamente contra derecho o, por ejemplo, que no fueron apeladas, no recurrió el fiscal cuando estaba obligado a hacerlo. Ese tipo de sentencias dan la posibilidad, y eso ha sido reconocido tanto por nuestra Corte Suprema como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que se reabra, es decir, se consagre que no ha habido cosa juzgada. Y al no haber cosa juzgada, entonces, evidentemente, y no hay cosa juzgada porque se violó de manera maliciosa, de mala fe, quien ahí intervino el derecho, ya sea como fiscal o ya sea como juez. Entonces hay que revisar y se abre nuevamente el proceso y se revé lo que estaba en tela de juicio. Este es un punto básico en materia precisamente de revisión de todas las cuestiones que fueron mal falladas.
Ahora bien, todos estos aspectos formales, que podríamos hablar de muchos más, traté de hablar de ejes centrales, lo que tiene que ver con el control, lo que tiene que ver con los derechos de las personas, del Poder Judicial en particular, el federalismo, el tema este último de las sentencias írritas, la participación en la información. Son, digamos, lo formal, lo legislativo. Yo creo que el verdadero cambio se da cuando la sociedad acompaña ese cambio, cuando hay una creencia, aquello que hablábamos de los valores, de que la calidad institucional, el funcionamiento de los poderes, el respeto de los derechos fundamentales, no son una cuestión baladí, sino que son una cuestión fundamental, y que en esos casos realmente hay que participar, hay que, digamos, oponerse e impedir que se dé este tipo de situaciones. Los argentinos hemos dado muestras en determinadas situaciones. Por ejemplo, les recuerdo la famosa paquete de llamado de democratización de la justicia, que en realidad propendía a una verdadera cooptación de la justicia. Tuvo un rechazo masivo, inclusive a través de manifestaciones y luego elecciones, etcétera, y por último fallo de la Corte, que impidieron que lo más peligroso de esa normativa se aplicase. Caso, por ejemplo, cuando se quiso remover al fiscal Campagnoli de manera para mí absolutamente demencial, porque era precisamente quien se animaba en un caso tan delicado a investigar, era ese que iba a ser sancionado con una remoción, también una respuesta social muy fuerte. Y me parece que lo que está ocurriendo ahora con el doctor Fayt es algo similar. Es decir, que la sociedad argentina demuestra que en determinadas situaciones puede reaccionar cuando ve determinados abusos. Y el otro aspecto que me parece clave y que me alegró mucho lo que escuchaba que era justo para el último minuto, lo que escuchaba de los ateneístas, es el terminar con la cultura amigo-enemigo. Es decir, en democracia hay adversarios, en democracia se discute, se parlamenta, se delibera, pero lo que no se hace es considerar que el que piensa distinto de como yo pienso es un enemigo al que tengo que destruir, humillar y denigrar, porque eso nos pone en un tipo de sociedad que no tiene nada que ver con lo que es una democracia constitucional. El día que logremos superar esto que hoy en día para mí es como una enfermedad, que veo que afortunadamente muchos sectores de la sociedad están cansados, seguramente vamos a entrar en un camino que nos lleve a la calidad institucional, que dé seguridad jurídica y que permita el desarrollo integral del país. Muchas gracias. Así escuchábamos al doctor Daniel Sapsay. Juan, te paso un par de preguntas más, si sos tan amable. Que nos brindaba precisamente esta charla relacionada con la calidad de las instituciones. Bueno, han surgido algunas preguntas, las chicas están a su vez recogiendo algunas otras. Una de ellas dice lo siguiente: ¿qué le impide a la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarar inconstitucional a las retenciones? Bueno, la inconstitucionalidad de las retenciones surge del modo como se dictan y también de los sistemas de delegación a través de los cuales se han ido prorrogando esas retenciones, yo lo dije muchísimas veces, y asimismo los montos llegan a sumas realmente confiscatorias. Así que creo que hay argumentos válidos que tienen que ver con los caracteres constitucionales de la tributación para declarar la inconstitucionalidad, por lo menos del modo como se aplican las retenciones en la Argentina. Vamos con otro interrogante que dice: ¿cree necesario
una reforma constitucional? ¿En qué puntos? Mire, la verdad que yo soy muy descreído de una reforma constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque creo que lo más importante es que la Constitución se cumpla. La Constitución argentina ha sido reformada en aspectos muy importantes hace 20 años, que es un periodo corto. Sin embargo, esos aspectos fundamentales hablamos nada menos que el tema vinculado con tributos, la norma básica, la ley de coparticipación federal de impuestos, no se cumple a pesar de que tenía una fecha. Se distorsionan las facultades legislativas del presidente, es decir, que se destruye en gran parte el principio de... Acérquese un poquito más al micrófono, Daniel. Y la separación de poderes, como veíamos, a pesar de todas las modificaciones que se introdujeron, son más que débiles, para ser muy elegantes. Con lo cual, primero demostremos que cumplimos con lo que tenemos y después veamos cómo lo podemos perfeccionar. Además, siempre temo una reforma constitucional en Argentina que no se transforme en una caja de Pandora para asegurar, por ejemplo, reelecciones ilimitadas o cosas por el estilo, que implican un acrecentamiento del poder de los gobernantes y no su límite. Como decía al principio, lo básico para mí de una democracia constitucional es ver cómo se limita razonablemente el poder de los gobernantes, no aumentarlo. Bien, otro de las preguntas dice, ¿cree que se debe reelaborar la normativa de control de poderes y la forma en que se relacionan? No, creo que se tiene que cumplir. El problema es que no se cumple. Es decir, por ejemplo, el control de constitucionalidad del que hablamos, fíjense ustedes que es una cosa que ya data del siglo XIX, no solo por el caso Marbury versus Madison, sino en la Argentina se toma ese fallo. Apenas es uno de los primeros fallos de la Corte Suprema Histórica, el caso Sojo, de 1870 y algo, imagínense ustedes, donde se establece el control de constitucionalidad de los jueces. Sin embargo, cuando un presidente de la Corte Suprema dice que los jueces no estamos, o la Corte Suprema, para gobernar, sino para poner límites a los excesos de los poderes políticos, eso es tomado por la titular del Ejecutivo como un exceso, es decir, que a ella nadie le pone límites. Entonces, el sistema está bien previsto, está bien armado, el problema es que no se cumple y que los primeros que deben cumplirlo son los gobernantes. Inclusive eso es hacer alarde de no cumplir con algo básico, así que yo no creo que haya que reformarlo, hay que cumplirlo. Bien. ¿En qué medida hay que cambiar el sistema de representación política por distrito versus la actual lista Sábana? Ese es un tema para una charla específica y les digo por qué. Todos los sistemas electorales, porque es una pregunta de sistemas electorales, es decir, el modo como se van a convertir los votos en bancas a través de un sistema de representación proporcional o un sistema mayoritario, etc. Todos los sistemas electorales tienen serios problemas, es decir, todos tienen ventajas e inconvenientes. Con esto no quiero decir que lo que se denomina acá lista Sábana sea una maravilla, tiene muchísimos defectos y los conocemos todos. Pero no sé si con otro sistema la cosa andaría mucho mejor. Yo creo que en materia electoral en Argentina tenemos serios problemas, de nuevo, con el control. Es el único país de Latinoamérica donde la Dirección Nacional Electoral, aunque se la pasa al Ministerio de Justicia, como se hizo hace pocos días, ayer creo, depende del Poder Ejecutivo, es decir, es como poner el zorro a cuidar a la gallina. En casi todos los países son organismos específicos e independientes los que llevan el control, para asegurar que no haya fraudes. Acá todavía tenemos graves temores si hay, si hubo, si no hubo fraude. Bueno, creo que justamente no sabemos hasta recientemente, con lo cual el sistema de control me parece básico, hay que sacar esas facultades y dar la mayor participación de control posible de los ciudadanos en los procesos electorales, que no es lo que siempre ocurre acá. Después podemos pensar en mejorar el sistema electoral. Si mejoramos solo el sistema electoral, pero no cambiamos esto que es tan fundamental, modalidades de control, vamos a tener los mismos problemas. Este otro interrogante dice, ¿el sistema de partidos políticos, como está actualmente, no perjudica a las instituciones
en particular al legislativo? Bueno, lo que pasa es que me da la impresión de que ya casi no tenemos partidos políticos. Las democracias más sólidas demuestran su poder en función de partidos políticos suficientemente sólidos como verdaderas correas de transmisión entre la sociedad, las instituciones, etc. Y lo que, fíjense que inclusive semánticamente se ha modificado el término partido por espacio. El espacio es una cosa muy lábil. Por eso se dice, tal se pasó a tal espacio y después se pasa de vuelta a otro. Es decir, la idea del partido político, que si lo pensamos, es una formación que tiene una determinada institucionalidad, con procedimientos también para designación de autoridades, candidatos, y que además tiene ideología. En la Argentina yo no lo veo prácticamente, ha desaparecido. Ahora, ¿se puede modificar eso por ley o hace una cultura política que tiene que ver también con la cultura de los argentinos? ¿Se puede modificar por ley, por ejemplo, que haya debates entre candidatos y que en vez de que haya debates se vayan a bailar o no sé qué en el programa de Tinelli? No, son datos culturales. ¿Tienen que ver con los candidatos o tienen que ver con la sociedad? Es un ida y vuelta, o sea, preguntémonos. No soy de los que creen que la sola modificación de las normas, que las normas son como el rey Midas, todo lo que tocan lo van a convertir en oro. No. Modificaremos, definiremos partidos políticos y tenemos una ley de partidos políticos bastante buena, habrá algunas cosas que se pueden tocar. No, si la cosa desde la sociedad y de la misma sociedad política sigue así, nos va a cambiar los comportamientos. Esta pregunta tiene que ver en parte con lo que usted ha expresado, pero bueno, está interesante. Dice, ¿puede tener que ver la antigüedad de una sociedad en el respeto de los poderes e instituciones? Porque vemos que en sociedades antiguas se produce un mejor manejo de los poderes. Tiene que haber maduración. Nosotros creo que nos hemos llenado demasiado la boca con que somos un país muy joven, ¿no? Porque ya es casi bicentenario, o sea que es bastante tiempo como para que tuviésemos un manejo institucional un poquito más sólido del que exhibimos, que a mi modo de ver es sumamente decadente. Y lo pienso en relación a otros países con una antigüedad similar. Dentro de Latinoamérica, uno ve varios países cuya institucionalidad es muchísimo más sólida que la Argentina y tienen la misma antigüedad. Así que no sé si es suficiente para nosotros como argumento la juventud. Doctor, le agradecemos mucho. Una vez más, recibe el aplauso del auditorio. Así estuvimos entonces con la presencia del doctor Daniel Sapsay aquí en esta sala de convenciones, dejándonos precisamente esto que tiene que ver con la calidad de las instituciones argentinas.